tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nuestro panel, como ven, se trata de la experiencia del usuario en el fútbol y cómo va cambiando y evolucionando, ¿no? Primero que nada, agradecer mucho el tiempo del presidente Armando Martínez y Gabriel Saucedo por su tiempo. Les agradecemos mucho estar aquí. Y vamos a empezar hablando de la importancia de una experiencia integral en el soccer. Entonces, la primera pregunta que viene para Gabriel sería, ¿qué conforma una gran experiencia? Nosotros pensamos que hoy día, cuando un padre de familia, cuando un líder que está con un grupo de amigos, cuando una pareja toma la decisión, y sobre todo posterior a COVID, de dónde va a destinar un presupuesto de esparcimiento, de recreación familiar, la experiencia sin duda conforma un valor. Y en ocasiones puede ser algo tan complejo o algo tan simple que sí quieres ir a ver a tu equipo, quieres ir a ver a tu jugador de forma más cercana. Pero lo más importante, quieres relajarte, quieres salir de la rutina y quieres ir a vivir un momento especial que te brinde una emoción. ¿Cómo se brinda esa emoción? De forma muy simple, retando los 5 sentidos de un ser humano. Cuando tú vas a un estadio hoy en día, en España, en México, en Estados Unidos, ya no es nada más qué voy a ver, es qué huelo, qué puedo comer, qué escucho. Prácticamente cuando los estadios, los equipos, los clubes logran retar esos 5 sentidos, estamos hablando de que el aficionado o el fan vive una gran experiencia. En tu opinión, Armando, ¿qué dirías que conforma una gran experiencia para el espectador? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Si nos quisieron apantallar con el video, lo lograron. Impresionante el crecimiento que han tenido a los lugares donde llegan. Qué bueno verlo porque viene la renovación de contrato y pues ahí vamos a poder platicar más a gusto, ¿verdad? Muchas gracias. Para nosotros es muy importante porque en nuestro organigrama, y siempre lo he dicho, el más importante es el aficionado. Siempre decimos que los verdaderos dueños de los equipos son los aficionados y nosotros nos encargamos de gestionarlos y de administrarlos. Entonces, en la actualidad la competencia que tenemos no nada más son de otros deportes o de otros equipos de fútbol. Tenemos una competencia durísima con todos los eventos que hay, de shows que hacen, de el teatro, el cine, los conciertos que traen a México, que ha crecido impresionante. Como dice Gabriel, después de la pandemia ha habido un boom que te trae y que compites contra todo eso, ¿no? Compites también contra otros contenidos en cuanto a los derechos de televisión y todo. Nosotros en Pachuca lo que más nos preocupa es que el día que nuestro aficionado va a un partido de fútbol, no solamente vaya a haber una situación deportiva o un partido que, claro, que es lo primordial, que sea un equipo exitoso, que le dé triunfos, que le dé satisfacciones a su equipo, pero que el aficionado desde el momento en que pisa el estacionamiento del estadio ya sea diferente para él, ¿no? Y esperarlo y recibirlo por ejemplo, con una conexión a internet que sea excelente, con participación de todos esos patrocinadores que tienes y todos esos socios comerciales que tienes, que puedan exponer la marca a ellos y que a la vez que exponen su marca también tengan ese extra con el aficionado de poder hacer un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces nosotros cuando platicamos con RK para que nos operara todo lo que es el catering y todos los alimentos del estadio, yo lo primero que les dije es, hay que darle algo más al aficionado, ¿no? Y creo que ha sido muy exitoso, creo que ha hecho una labor muy, muy importante. No ha sido fácil, porque no es fácil, porque están muchas costumbres creadas en los estadios de México, pero llegó con situaciones innovadoras, con situaciones de completa higiene, con situaciones de más productos que pueda tener el aficionado para consumir en el estadio y que a final de cuentas
la familia que va o la pareja que va o el aficionado que va esté feliz, quiera llegar 2 horas antes al estadio y luego, ¿por qué no?, también quiera irse 1 o 2 horas después. A final de cuentas, eso va a repercutir en que toda la sociedad se entere, de que sepan a lo que van, y también, ¿por qué no decirlo?, va a repercutir en un mejor ingreso para el club, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Armando. Y pasando un poco a ese tema, Gabriel, ¿por qué la generación de experiencia juega un papel ya tan importante en los ingresos del club? Gracias. Igualmente, primero también agradecerles la oportunidad de compartir este panel con Roca, la empresa. Felicidades por lo que han venido haciendo, la oportunidad de compartir con Armando, todo este boom que se viene hacia el negocio de la industria del fútbol. Y hablando del ingreso, de lo que genera la experiencia, mira, si nosotros vemos y quienes están involucrados en este tema de la industria del fútbol concretamente, porque no pasa igual en el resto de los deportes, en el país de los ingresos, probablemente el ingreso por la experiencia, si excluimos el ingreso de la taquilla, probablemente pudiera no ser significativo. Pero ¿qué te va a dar esa experiencia que tú puedes garantizar? Como bien decía Armando, que tú puedas enganchar a tu aficionado, al padre de familia, al líder de la oficina, al líder de un grupo de amigos, para que, a pesar de que probablemente en un partido no le fue bien a tu equipo, no ganó, pero que tú puedas garantizar que recurrentemente sea un punto de reunión el estadio, el venue, ya sea para las familias, para el grupo de amigos, sea una costumbre, como hay algunas plazas en este país que también socialmente es una costumbre estar determinados días en determinados horarios en los partidos. Entonces recobra otro tipo de importancia, porque ya no estás tú generando ese ingreso per se y midiéndolo en una unidad de negocio específica, sino todo lo que te lleva alrededor de tener tus estadios mayoritariamente llenos o con buena afluencia. Insisto, a pesar de los resultados, a pesar del rival, hay que hacer experiencias y garantizar buenas afluencias en los estadios, independientemente de cuál sea tu rival. Entonces, todo esto va generando, al final de cuentas, mayores ingresos de sponsors, mayores ingresos de taquilla, un engagement precisamente de tus patrocinadores hacia tu aficionado, y que tu aficionado finalmente pues vaya, disfrute, como lo comentaba ahorita Armando, llegue un tiempo antes, que digas, híjole, yo lo veo un poco en función de a veces lo que batalla un aficionado, un padre de familia, a lo mejor en el transporte, el estacionamiento, cuando no está en buenas condiciones, haces cola para la taquilla, haces cola en el acceso, te cachean, te quitan el juguete del niño, etcétera, no encuentras tu asiento, o si está numerado, pues ya te lo ganaron. Después, que es una costumbre que se venía dando en el pasado, que hoy gracias a empresas como Roca se ha venido mejorando la experiencia del aficionado, te dan una cerveza que no está a la temperatura adecuada, y encima de todo, tu equipo no ganó. ¿Cómo le haces para retener a tu aficionado para que venga? Entonces, empresas como Roca o este tipo de estrategias que se van planteando dentro del mercado, dentro de la industria, para retener a tu aficionado, que si además, bueno, pues ya es trabajo de nosotros, ¿no?, garantizar que también haya un buen resultado, además de una buena experiencia, pero vas garantizando eso y haces una experiencia agradable. Entonces, volviendo al tema de cómo influye en el tema económico, pues empieza a repercutir justamente en todas las demás áreas de negocio de la organización, y encima si tú le sumas, que si tú garantizas que tienes afluencias importantes dentro de tu estadio, ¿a poco no, Armando? Se contagia a tu equipo, se contagian los jugadores, y al final pues volvemos a empezar a hacer círculos virtuosos dentro de la industria. No dejar de lado el tema de la competencia que tienes con todo el resto de las ofertas de entretenimiento. Entonces, ¿cómo vas a competir tú como organización para garantizarle a tu aficionado que debe venir a tu estadio, que se la va a pasar bien en tu venue, que va a tener todas las características fundamentales para tener una buena experiencia, y que decida hacerlo a comparación de toda la oferta de entretenimiento
espectáculos, cine, conciertos, otros deportes, etcétera. ¿Cómo le vas a garantizar eso? Entonces, ese creo que es el reto de la organización, de las organizaciones, perdón, deportivas, concretamente el fútbol, y de la mano de empresas que nos ayudan a generar una mejor experiencia para el aficionado como Roca, pues es justamente donde se cumple ese reto. Muchísimas gracias, Gabriel. Gabriel, la misma pregunta en cuanto a los Pues ingresos el y tema de la importancia. compra de ocio, los estudios recientemente, y si analizamos en dónde todavía vemos puestos de revistas o en dónde vemos locales de libros, en los aeropuertos. Si ustedes recuerdan sus mejores compras de ropa o sus mejores compras en lociones o perfumes o alguna joyería, lo han hecho en algún momento en que están de viaje o tienen un aspecto de ocio. El ser humano, mentalmente, cuando se encuentra en un modelo de ocio, está dispuesto a consumir y a gastar más. Definitivamente, cuando una persona ingresa a un estadio, ingresa en un modelo de esparcimiento y en un modelo relajado de gasto. Y ya hay un gasto asignado previo que al interior del estadio nuestra tarea es potencializarlo. Entonces, definitivamente, pues nuestra labor para los dueños, presidentes de clubes, es cómo podemos potencializar ese momento de ocio y ese momento de gasto en la expectativa que ya lleva prealtada mentalmente un ser humano. Gracias. La siguiente pregunta habla de la tropicalización. ¿Por qué es importante ajustar la experiencia a las costumbres y cultura de cada región, estimado Armando, en tu opinión? Mira, nada más tocando un poquito el tema anterior. Claro. Hay líneas también del negocio del fútbol que ya es muy difícil tener un crecimiento, ¿no? Cada día es más difícil, llegas a un tope con los patrocinios, por ejemplo, con las playeras y en las entradas y situación de esas. Y yo creo que un renglón importante que se puede crecer es el ingreso per cápita por el consumo de alimentos y de bebidas y de diversión dentro del estadio. Entonces eso también es importante y hay que saberlo aprovechar. La tropicalización para nosotros, yo creo que para cualquiera, es importantísimo porque la mayoría de los estadios llevamos muchísimos años con nuestros proveedores y con nuestros vendedores y con las marcas, algunas marcas que son locales. En nuestro caso, por ejemplo, los pastes, ¿no? Aunque ya se han hecho muy, muy nacionales y muy internacionales. Entonces, poder hacer esa tropicalización a los vendedores y a los patrocinadores también, porque hay patrocinadores que te dan el servicio de alimento, ¿no? Lograrlo es también hacer ese sentido de pertenencia a toda la afición, de que lo estás tomando en cuenta en los gustos que tienen, ¿ok? Que no solamente va a venir el IC o cualquier otra situación de fuera, sino que les vas a respetar esos gustos que tienen de la comida local o del patrocinador local o del que me vende las papas o el que me vende los esquites, que sé que los prepara muy bien, que son a mi gusto, o los tacos o cualquier cosa que están ahí. Entonces, RK en eso es algo bien importante porque siempre toma en cuenta a todos y trata de integrarlos a su modelo de negocio. Y no nada más trata de integrarlos, sino que también los lleva a un escalón más arriba y los capacita para que ellos también crezcan, ¿no? Les dice, voy a crecer yo, voy a entrar yo, vas a estar con nosotros y te vamos a tomar en cuenta. Entonces, esa tropicalización es una base importante para el éxito del negocio y de la implementación del servicio de alimentos y de catering. Muchas gracias, Armando. Igual, Gabriel, ¿por qué es importante ajustar la experiencia a la tropicalización de cada lugar, a las costumbres de cada región? Pues sin duda tiene una importancia sumamente fundamental porque, mira, hoy vivimos, pues, el fútbol no es la excepción, ¿no? Esta globalización que hay en las experiencias en los estadios. Tú hablabas de una marca en particular que hoy entran a los estadios y son productos que igual ves en un estadio de fútbol americano o que vas al cine, etcétera. Pero
Particularmente si consideras que tu activo más importante en la organización precisamente son los aficionados, tienes que darle ese dulce, ese apapacho al aficionado. Y mira, casualmente hay dos casos muy particulares. Habló Armando de los pastes, que son propios de Pachuca. En Puebla tenemos las semitas, que nada más se consumen en Puebla. Si vas a Guadalajara, a lo mejor son los lonches y las tortas ahogadas y todo. Y si consideras que mayoritariamente, pues bueno, quien va a asistir a tu venue es gente local o aficionados que están inmersos en la cultura de la localidad del equipo, pues precisamente les tienes que dar ese plus. Vaya, puede parecer una frase un poco trillada, pero tenemos que nosotros lograr que los aficionados se sientan como en su segunda casa. ¿Y qué es su segunda casa? Pues precisamente las costumbres, y a través del alimento y del consumo de alimentos y bebidas y todo, tú puedas tener justamente pues esa sensación de bienestar al estar en un estadio de fútbol. Muchas gracias, Gabriel. Siguiendo en esa línea, ¿cómo se integra la experiencia local? ¿Cómo haces que la proveedora la desarrollas para poderla traer al estadio? Escuchando al aficionado, escuchando a las familias. Sin duda, todas estas franquicias que las proponemos y las sugerimos de comida internacional, comida americana, pues son un factor importante. Pero si tú llegas y no escuchas lo que realmente el aficionado, la familia, los grupos quieren comer ahí, estás cometiendo un error gravísimo. Entonces, en España, el cómo se corta el jamón en la parte asturiana a cómo se corta un jamón en la parte del sur es muy diferente. En México, para la gente del norte, y aquí nos acompaña gente de nuestros estados de Torreón, de Chihuahua, etcétera, la tortilla pesada y muy amarilla es una tortilla pesada, prefieren la tortilla con más harina, igual de buena. En el sur, Veracruz o en donde tenemos otras operaciones como Puebla, la tortilla tiene que tener un contenido de mayor nixtamal. Y todo es tortilla y todos somos mexicanos. Entonces, sin duda, el escuchar a la gente local, el escuchar lo que quieren ellos tener y el estarlos constantemente olfateando, pues hace la diferencia de que no tengas un estadio pues ajeno a la cultura local. De acuerdo. Igual, Gabriel, para ti, ¿cómo pensarías igual que se integra y se desarrolla la proveeduría local desde tu experiencia? Perdón. De ¿Cómo se integra y desarrolla la proveeduría local de experiencia? ¿Cómo traes lo que está en tu zona a tu estadio? Precisamente un poco en concordancia a lo que decía Gabriel, en ese sentido de escuchando a la familia, pero escuchando a tu cliente principal, tu mayor activo, como lo decía hace un momento, tu aficionado. Te tienes que adentrar un poco en el tema de usos y costumbres de tu localidad, ¿no? ¿Qué es lo que habitualmente consume tu cliente número uno, el aficionado? Y justamente tienes que recurrir a eso y claro, tienes que complementar con una oferta mayor en cuanto a todo lo que le ofreces alrededor, porque si una familia se compone de seis miembros, pues no precisamente a los 6 les va a gustar lo mismo, ¿no? Pero a algunos les puede gustar los tacos árabes, pero al otro las semitas y el otro a lo mejor la torta de chicharrón. Entonces, justamente cuando tú profesionalizas este tipo de servicios a través de empresas expertas, pues te apoyas como organización a que precisamente ellos con la experiencia te ofrezcan una oferta de alimentos y bebidas acorde a tus aficionados. Y en este andar, a través de los años de estar inmersos en esta industria y justamente tratando de explorar mejoras en la experiencia del aficionado en el estadio, pues hemos ido aprendiendo de mano de los expertos ciertas cosas, como por ejemplo que la temperatura de la cerveza en cada localidad cambia, la temperatura de la cerveza al principio y al final del partido pues suele ser distinto. ¿Cómo tratas de homologarla? Que siempre sea una experiencia agradable para el aficionado. ¿Cómo combinas lo dulce y lo salado para garantizar un mejor
consume dentro del estadio para productos distintos, para aficionados en específico, porque el consumo del niño no es precisamente el consumo del adulto. El adulto va, consume un par de cervezas, pero el niño toma un refresco, pero a lo mejor toma un chocolate. Entonces, vaya, si empezamos a desmenuzar todo esto que hay alrededor de la experiencia, se vuelve un tema importantísimo y sumamente complejo que, mira, no sé si coincides conmigo, Armando, pero hace 20, 25 años, ¿qué esperanzas de tener empresas que nos apoyaran en este sentido de la mejora en la experiencia del aficionado? Pues agarrábamos y nosotros llegábamos y operábamos y contratábamos un cuate que era el que nos contaba los cartones de cerveza y hacía el pedido del refresco y a vender como se pudiera y Dios nos diera a entender. Hoy, por ejemplo, incluso temas de inoculación de alimentos, garantizar que sean alimentos frescos, alimentos sanos, que tengan un manejo adecuado. Pues antes, ¿qué esperanza que pudiéramos tener acceso a ese tipo de cosas? Entonces, volvemos a redondear, pues finalmente, el hecho de que nos vayamos especializando a través de compañías asociadas, porque pues, nosotros nos visualizamos como socios, no como cliente proveedor, pues únicamente pues va a reincidir en que tengamos un ganar-ganar, pero no lo veo como empresas. Ganar-ganar incluyo al aficionado, porque va a tener una mejor experiencia, un mejor hábito de consumo y va a salir más feliz del estadio. Muchas gracias. Una pregunta para los tres, empezando con Armando, una parte muy importante, ¿no? ¿Qué es el talento? La gente que te atiende, la gente que te recibe, ¿no? Todo lo que dijiste desde la entrada. ¿Cómo en tu opinión crees que influye el talento humano en la generación de una gran experiencia, Armando? Bueno, primero felicitar a Gabriel porque se ve que a todos los partidos que va de visita le papea porque se sabe todos los alimentos de todos los estadios. Ahorita me sorprendió, entonces mi Gaby se ve que sí le entras duro, ¿verdad? Eso es bueno. Hay que aprender de la experiencia en lo que nos deja nadie, ¿verdad? Mira, Juanjo, yo creo que el principal activo de una empresa, nosotros que no nada más estamos en el deporte y que acá lo ves muchísimo porque los jugadores son unos talentos y es un activo muy importante, siempre el recurso humano va a ser el principal activo que podemos tener en cualquier empresa, ¿no? Ese recurso es el que te va a llevar a un nivel de excelencia y a un nivel de rendimiento óptimo, tanto en el terreno de juego como en la administración, como en la mercadotecnia y como también, por supuesto, en toda la gente que te atiende en el match day, como le llamamos nosotros, en el día del juego. Es importantísimo la capacitación que le puedas dar a tu gente y eso tengo que felicitar a Roca porque te digo que supo integrar la gente nueva que traía con la gente de experiencia, porque también hay que reconocer que parte de lo que decíamos de los proveedores, no tenemos por qué desechar esa experiencia que hemos tenido durante nosotros 30 años que llevamos en el fútbol, porque hay gente que ha sido muy exitosa y que es muy exitosa dentro del estadio y alrededor del estadio con la gente, ¿no? Entonces, esa integración de tener y de recibir a esa gente y de decirle, oye, haces muy bien las cosas, pero todavía te puedo llevar a un nivel mejor capacitándote, ¿okay? Dándote el know-how. No es que hagas las cosas a lo mejor mal, pero te voy a decir cómo podemos hacer las cosas diferentes, que va a ser, como dice Gabriel, el ganar-ganar para la compañía, para el aficionado y para RK, que es importantísimo. Entonces yo te diría que para nosotros el recurso humano es el eje que más nos mueve, ¿no? Y el estar muy allegado a nuestra gente, porque como dice Gabriel, ese que trabaja y que va cada fin de semana o cada 15 días, dependiendo cuándo juegues, pues es un empleo indirecto que estás generando tú también. Entonces, aunque sea independiente, es parte de tu plantilla de colaboradores que tienes. Entonces, hacerlos sentir a ellos, a nosotros nos ha funcionado muy bien eso, que son parte integral del proyecto que tenemos,
es importantísimo que ellos sepan que los tomamos en cuenta, que ellos sepan que son parte esencial de la operación del estadio, y que si falla uno, pues al final de cuentas vamos a fallar todos, porque el aficionado te va a ver como si estuviera fallando el Club Pachuca y no nada más el que te está dando el servicio, ¿no? Entonces hay que tener bien integrados a todos, y sí, lo más importante es el talento humano, definitivamente, es lo que supera todo. Muchas gracias, Armando. En tu opinión, igual Gabriel, ¿cómo influye el talento humano en la generación de una gran experiencia? Mira, lo acaba de explicar perfectamente bien Armando y coincido plenamente en lo que acaba de decir. Si te falla el vendedor, si te falla la temperatura de la cerveza, si te falla la calidad del producto o simplemente no tienes una oferta adecuada para tu aficionado, quien queda mal es la organización. No es el vendedor, no es el sindicato, incluso no es RK. Y de ahí viene la importancia que no lo hacen, lo puse como un ejemplo hipotético, pero de ahí viene la importancia justamente de asociarnos con quienes son expertos en este sentido, porque nosotros le estamos entregando la llave del vehículo de conexión entre nuestro aficionado activo más importante y el club, porque van a llegar a través de ustedes. Entonces, decía hace un momento, si falla algo, pues quien queda mal es la organización. Entonces, de ahí cobra una responsabilidad sumamente importante y fuerte en asociarnos con este tipo de empresas. Y fíjate, o sea, no hablo solamente en el caso ahorita ya de que nos ayudan en la oferta de experiencia para el aficionado. Hablo la boletera, hablo todas estas empresas satélites que están alrededor de la experiencia, la operadora del estacionamiento, en fin, un sinfín de organizaciones que se vuelven la cara del club a través de este tipo de sociedades que estamos formando, ¿no? Entonces, cobra relevancia justamente la profesionalización que tiene cada una de estas empresas que están alrededor de la industria para que sean la cara amable, el vehículo adecuado para tener esa experiencia adecuada entre el aficionado y el club, los equipos. Muchas gracias, Gabriel. Gabriel, por último, Pues, pregunta. creo que es la pregunta más simple. Yo creo que porque nosotros 4 no somos capaces de sonreír ni agradecer a 30,000, 40,000, 25,000 aficionados. Nosotros planteamos una estrategia, pero sin duda la gente que brinda el servicio es la gente que sonríe, es la gente que agradece y es la gente que da la bienvenida. Nosotros en una operación diaria estamos alejados. Ahora, en la incorporada que pertenece a esta compañía, tenemos 2 frases, ¿no? Necesitas el valor financiero y el valor del talento. Y resulta, aunque a veces nos resistamos a creerlo, que cuando tú tienes un buen proyecto, el dinero es bien fácil de conseguir hoy en día. El problema y el reto es tener el talento. Cuando nos invitaron a este foro, estábamos dialogando y discutiendo que no podíamos venir sin la gente que hace la diferencia, porque coordinar 600, 500 muchachos de servicio que tienen hora y media o 2 horas para ganar un ingreso y vender todo lo que pueden en Chihuahua, en Torreón, en Veracruz, en Pachuca, no es sencillo. Y nos dimos a la tarea, no todos pudieron asistir, que están aquí en la tercera fila, a nuestros principales líderes, tanto setemistas como independientes, de la gente que hace la transformación de RK todos los días, a los cuales les pido un aplauso. Sin ellos y sin nuestra gente que también nos acompañan todos, nuestro nivel medio, nuestra líder comercial, nuestra área de administración, sería imposible. ¿Por qué? Porque son los que van a asegurar que aunque hayan tenido una mala mañana, una mala tarde, van a volver a sonreír al aficionado, le van a dar la bienvenida al estadio y van a asegurar que ese snack esté bien calientito y esa cerveza bien fría.
El talento es prácticamente la base, hoy en día, creo yo, de cualquier compañía moderna y transnacional. Muchas gracias, Gabriel. Pues muchas gracias. Les les trajimos un pequeño detalle para agradecerle su participación. Unas palomitas. Correcto. Correcto. La cerveza, tía. También, Adelante. sí. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar una foto. Va la foto, sí. Ya me puso en medio. ¿Quieren que se- Armando, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por la Tenemos un invitación. pequeño Gracias por video para acompañarnos. cerrar la sesión.